Hola, buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí, el poder compartir estos temas tan interesantes y que podamos tener espacios universitarios de discusión y sobre todo para la generación de pensamiento crítico. Me da gusto ver que somos varios los que estamos aquí reunidos y pues bueno, no quiero dejar de mencionarles que esta va a ser una charla con líneas muy generales acerca de los derechos humanos, la situación actual que guardamos en el país. No vamos a dejar de lado también el dar contexto también a esta crisis de derechos humanos, que podría hablarse incluso de una crisis civilizatoria, pero quiero hacer hincapié en que este sea también un espacio para detonar procesos de pensamiento más profundos que puedan reflejarse en sus aulas, que puedan reflejarse también en su vida cotidiana y que pues no dejemos de lado estos ejercicios académicos que son tan importantes para todos y más en los tiempos que vivimos actualmente. Bien, pues sin mayor preámbulo, voy a tratar ahora de proyectar mi presentación para que podamos comenzar a discutir. Quiero aclararles que en cualquier momento pueden levantar la manita y pues participar activamente en la charla. Si no, se acaba convirtiendo en un monólogo y pues tampoco esa es la intención. Se trata de que de manera conjunta pues vayamos aportando ideas. Al final supongo que habrá una sesión para preguntas y respuestas, pero si ustedes tienen alguna aportación, algún comentario que sea contundente para ese momento de la plática, sin ningún problema pueden levantar la mano y les cedo la palabra también. Pues iniciamos entonces con esta charla. El día de hoy vamos a platicar acerca de qué son los derechos humanos, cómo están siendo considerados en la actualidad, cuáles son las realidades de estos derechos humanos, a qué nos enfrentamos y pues qué retos tenemos por delante. Sabemos que estamos inmersos en complejidades que nunca antes se habían visto, que los sistemas económicos han tenido una evolución rampante en los últimos años y eso de manera irremediable pues impacta en la lógica de la vida de las personas, en la vida cotidiana y por lo tanto en lo que entendemos por dignidad humana y derechos humanos. En esta breve plática quiero abordar cuatro temas importantes. Creo que si aterrizamos puntualmente la discusión en estos cuatro ejes, podemos llegar a conclusiones. Es importante también mencionar que, vaya, no podemos arribar a respuestas, a soluciones de manera inmediata. Lo que avisoramos es un trabajo profundo en materia de derechos humanos y una constante actividad por parte del Estado, por parte de la sociedad civil y también por parte de la academia. Quiero hacer hincapié en esto. El compromiso académico es muy profundo por parte de quienes estamos generando conocimiento, llámese profesores, investigadores, los estudiantes. Entonces, el compromiso es dentro de la vida cotidiana, es constante y pues bueno, dentro de esta charla vamos a nosotros a visorar estas cuatro líneas. Primeramente estaremos discutiendo cómo podemos ubicar a los derechos humanos dentro de nuestro sistema jurídico. Podemos hablar de una crisis normativa, estamos hablando de una crisis de figuras jurídicas que no tengan la capacidad de tutelar a los derechos humanos. Esto lo vamos a discutir ahora, vamos a ver de manera muy general cuáles son los alcances del Estado mexicano respecto a la normatividad que tutela los derechos humanos, qué tanto está desarrollada y esto tiene un empate teórico, obviamente. La discusión se retroalimenta constantemente. Dentro de la teoría se generan nuevos alcances, nuevas dimensiones conceptuales que se ven reflejadas en la normativa y viceversa. La normativa también se alimenta de la realidad social y constantemente está nutriendo estos conceptos. Entonces es importante saber en qué momento estamos. ¿Estamos en un momento de desarrollo certero, óptimo o hay un rezago en este tema? Seguidamente vamos a tratar de vislumbrar los alcances y limitaciones de las instituciones protectoras de derechos humanos en México. Sabemos que hay un sistema universal de protección a los derechos humanos, hay sistemas regionales, para el caso de México pertenecemos al sistema interamericano y eso se eh, acaba teniendo este itinerario en un sistema de protección nacional.
También existen estos mecanismos jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos y pues es importante saber qué tan operativos, tan vigentes están. Necesitamos repensarlos, replantearlos y sobre todo analizar el contexto político, social y económico en el que estamos inmersos. Realmente el tema aquí profundo y que es de amplia discusión es la reforma al Poder Judicial del año pasado. ¿Qué impacto tiene esto en los mecanismos jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos? Repito, esta charla va a ser en líneas muy generales, nos tomaría un tiempo mayor y con mayor precisión el poder discutir puntualmente, pero creo que es importante que la discusión se inicie desde estas charlas. Eh, Como tema número 3, vamos a ver crisis y violaciones a los derechos humanos en México. Puedo yo entender también de manera inmediata que el contexto actual de violencia, originada sobre todo por la actividad ilícita, por el crimen organizado, es desbordante. Pero también estamos perdiendo de vista que hay violaciones a derechos humanos por parte del Estado en el ejercicio de sus funciones. Es importante entonces que echemos un vistazo a cómo podemos nosotros también, no solamente como estudiantes, como académicos, también como sociedad civil, echar un vistazo a qué implican, cuál es el espectro de estas violaciones y en cuáles participa por omisión también el Estado. Y finalmente vamos a cerrar con un breve vistazo a este papel que ha tenido la sociedad civil ante los derechos humanos, que para el contexto de México y América Latina, pues tiene una profunda memoria histórica. También mi intención de estar aquí con ustedes es que no perdamos esa memoria histórica y que constantemente hagamos estos ejercicios recordando el trabajo, el arduo trabajo que ha hecho la sociedad civil por el reconocimiento de los derechos humanos y que no permitamos que las lógicas actuales permiten que se borre esta memoria histórica. Entonces, vamos a cerrar con ese breve recordatorio y pues vamos a hablar un poco, por ejemplo, de las madres buscadoras, de los colectivos que están tratando de acceder a este derecho a la verdad, que también es un derecho humano, y pues nos vamos a ir con estas breves reflexiones. Bien. Ya teniendo el panorama de nuestra charla, pues arrancamos con el papel de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico. Sé bien que muchos de los que han ingresado a la charla pues no son abogados de formación. Entendamos que el sistema jurídico es todo el conjunto de normas que existen para regular la actividad de un Estado. Estado entiéndase como país. Entonces, entendamos el conjunto de instrumentos jurídicos que regulan la vida dentro de un Estado, en este caso el Estado mexicano. Es interesante el papel normativo e incluso teórico de México respecto al contexto, al panorama internacional. El papel que hemos desarrollado respecto de la teoría y de la propia producción jurídica no es menor. Realmente yo podría decir sin ningún temor que la evolución del Estado mexicano al respecto ha sido buena. Nosotros vamos a la par. Normativamente el desarrollo de los derechos humanos es privilegiado. El problema aquí es que pareciera que es una forma únicamente discursiva. Tenemos que hay reconocimiento de la existencia de derechos humanos por parte del Estado, eso no es un problema. Incluso constantemente se complejizan estos derechos, se van siguiendo su lógica de expansión, se van expandiendo de manera adecuada, se logran interpretaciones adecuadas. Sabemos que los derechos humanos trabajan por generaciones, vamos alcanzando dentro de la normativa de estas generaciones, se han hecho adecuaciones importantes, aunque esto no quita que haya temas en los que tengamos que trabajar arduamente, pero comparativamente esta detonación de la teoría constitucional que se da en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que el discurso de los derechos humanos surge con esta contundencia después de de la Segunda Guerra Mundial, esta promesa de las Naciones Unidas de que no volviese a ocurrir jamás una violación a derechos humanos como la que se vivió después en los tiempos de la posguerra. De eso no ha habido problema. Hemos logrado empatar
México ha logrado empatar los instrumentos, el discurso, la producción teórica, como lo detona en su momento Europa, y logra esa transición teórica, se logra esa transición teórica hacia México y América Latina. Entonces tenemos este reconocimiento, hay reconocimiento de diversas categorías, una expansión constante, hay un sistema normativo a la vanguardia. No hay que dejar de lado la reforma constitucional de 2011, la reforma más importante en materia de derechos humanos que ha tenido el Estado mexicano. Hubieron elementos importantísimos como el reconocimiento de los derechos humanos por parte del Estado, este cambio gramatical que implicó el reconocer derechos humanos en lugar de garantías, hablar de que teníamos garantías individuales. ¿Se acuerdan ese ejercicio que hacíamos? Tenemos garantías individuales, era como reconocer que había una potestad del Estado para garantizarte ciertos derechos, pero este cambio gramatical, hablar de derechos humanos, pues dio un giro de tuerca, ¿no? El hablar de que existen derechos inherentes a las personas, derechos naturales que están sustentados en el principio de dignidad humana, es decir, el reconocimiento al valor de una persona por el simple hecho de ser una persona. Entonces, ahí no tenemos problemas. Esta reforma de 2011 garantizó una transformación profunda de la normativa constitucional que impactó también de manera local. Es importante reconocer que incluso las constituciones locales hicieron un trabajo importante del reconocimiento de estos derechos humanos. También estamos sin problemas a la vanguardia. Repito, esto no quiere decir que no estemos en trabajo constante o que ya todo esté dicho, sino que quiero hacer énfasis en esta idea que no tenemos un rezago normativo. Pareciera que luego la discursiva, ¿no? De gubernamental o que proviene de formas institucionalizadas nos quiere decir que no hay necesidades de transformar estructuras estatales de manera que impacte la normativa, pero creo que ya contamos con suficiente avance al respecto. Reconocimiento de grupos vulnerables, pues también existe. Dentro de las leyes hablamos de niñas, niños, mujeres, adultos mayores, población perteneciente a la diversidad sexual. Entonces, hemos empatado de manera efectiva estos contenidos. La gran pregunta aquí es, ¿qué tanto ha impactado en la vida cotidiana de las personas? ¿Qué tanto impacta en el día a día de estas personas que conforman estos grupos vulnerables? ¿Y qué tanto podemos hablar de una justiciabilidad por sí misma de los propios derechos humanos? Entonces, esto es lo que quería aclarar, el papel que tienen nuestros derechos humanos en el sistema jurídico y bueno, no dejar de lado el impacto que tiene la reforma al Poder Judicial en el 2025. Entiendo bien la discusión que se ha hecho de manera pues masiva, lo vimos en medios de comunicación, la gente opinaba, pero realmente lejos de hablar de que existía una élite, ¿no? De servidores judiciales que incurrían en conductas que no eran las más adecuadas, esta suerte de reconocer en el Poder Judicial un grupo selecto que no tenía, pues ahora sí que órganos que permitieran fiscalización o que no hubiera como mecanismos para acceder a la función judicial de una manera, digamos que igualitaria, justa, etcétera. Lo que yo pongo aquí sobre la mesa es qué tanto puede impactar esto en el sentido de que ahora tenemos un poder judicial preocupado más por los procesos para que se acceda a las posiciones, a los puestos. La discusión siempre también estuvo en la carrera judicial, ¿no? ¿Qué tanto valor se le daba a la carrera judicial con la reforma y cómo es que ciertos perfiles pueden acceder a estas funciones públicas? Pero aquí la pregunta que yo lanzo para que la discutamos ahora que termine esta charla es en qué impacto puede tener esto en la institución, en qué tanto puede afectar en la capacidad que tenga el Poder Judicial para tutelar derechos humanos cuando se haga por vía jurisdiccional. La importancia del perfil de quien acceda
a tener esta función, y también pues el simple hecho de una institución preocupada por otros temas, más que perfeccionar los mecanismos para proteger y tutelar los derechos de todas y todos. Entonces, esa es otro elemento que no hay que perder de vista, hay que discutirlo y hay que tener en análisis constante, pues, qué está haciendo el Poder Judicial y cómo es que se está reflejando en el ejercicio efectivo de estos mecanismos de tutela, repito, en la vida de las personas. Si esto no tiene un reflejo en la vida cotidiana, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Habrá que hacer este ejercicio como el que hacemos hoy y pensar qué es lo que está en crisis, qué es lo que se está haciendo mal y qué es lo que nosotros podemos hacer desde la posición en la que nos encontramos. Bien, como les decía, haciendo un breve paréntesis, un recordatorio, pues esta reforma en materia de derechos humanos, pues es un punto de inflexión histórico. El 10 de junio de 2011 se aprueba esta reforma y transforma de manera radical el marco jurídico de nuestro país. Pasamos de un modelo de garantías individuales a uno centrado en las personas y sobre todo en los tratados internacionales. Es importante destacar que no es menor esta cuestión. Incluso se puso en jaque un poco el concepto de supremacía constitucional porque hablábamos que los tratados suscritos por el Estado mexicano que tutelen con mayor amplitud los derechos humanos prevalecerán incluso por la Constitución. Ya de forma posterior, la Corte emitió un criterio de interpretación en el que se entiende que conforman una suerte de bloque, el llamado bloque constitucional. De esta manera se perfecciona la norma constitucional para tutelar con mayor complejidad, con mayor capacidad los derechos humanos, al reconocer incluso que pueden haber interpretaciones mayores y complejas en tratados internacionales. Entonces, no hay ningún problema al respecto, normativamente hablando. Tenemos una elevación a rango constitucional de los tratados internacionales, por ende, hablamos del principio pro persona, es decir, en cualquier momento que se interprete una norma, no importa jerárquicamente dónde esté ubicada, hablaremos de que estará encaminada a proteger la dignidad de las personas. Existe ya una obligación por parte de todas las autoridades en cualquier nivel para tutelar estos derechos humanos. Es decir, este discurso de los derechos humanos no es exclusivo de ciertos operadores jurídicos que conozcan nada más de mecanismos de protección a los derechos humanos. Se entendería que con esta reforma todas las autoridades deberían de estar atravesadas por el discurso de los derechos humanos, por esta facultad que tienen, esta obligación y que también implica una facultad de protegerlos y pues que también nos lleva a una crítica, ¿no? Conectando con el tema fundamental de esta charla. ¿Cuáles son estas crisis, estos retos que nosotros estamos enfrentando? Y creo que una de ellas es que no todas las autoridades recibieron, se empaparon o están efectivamente atravesadas por el discurso de los derechos humanos. Pareciera que ahí sí se quedó en cierto sector, que no fue un ejercicio que logró esta bajar en forma de cascada, ¿no? Eso es lo que realmente implica un problema interesante para la forma en la que operan nuestras instituciones. ¿Cuál es la perspectiva respecto de los derechos humanos que tienen todos los operadores, todas las autoridades en cualquier nivel y que implica también un nivel de conciencia ética? Insisto, los problemas actuales del mundo, en el fondo también, son problemas de una profunda crisis de ética, de la noción de lo que es correcto, de lo que no es correcto y de lo que implica el valor también de la persona humana. Entonces, ahí está otro tema para que echemos un vistazo. Ahí está en la normativa constitucional, repito, también impactó en las constituciones locales, pero pues nos deja para discutir, ¿no? Ahora bien, con esta reforma también hablamos de la capacidad del Estado y de la obligación de investigación y reparación del daño. Y pues hay una restricción también limitada para lo que puede hacer el Estado. Hay un ojo ahí constante y vigilante de cuáles son las limitaciones que tiene el Estado para su actuar. Así que
repito, normativamente, pues veo que estamos evolucionando de manera óptima, como lo hace también la teoría. ¿Cuáles son estos principios claves en la interpretación de estos derechos humanos? Que hablamos de una universalidad. Esto implica que son para todos sin distinción alguna, que hay interdependencia e indivisibilidad. Esto quiere decir que los derechos humanos se ejercitan en conjunto, están interconectados, son indivisibles y ello garantizan que exista dignidad humana y que por lo tanto esto repercute en la vida cotidiana de las personas. Repito, no tiene sentido hablar de derechos humanos, no tiene sentido hablar de dignidad humana si en el día a día vemos que el grueso de la población no vive en condiciones de existencia dignas. El asegurar una ración de alimento todos los días pareciera una odisea para un buen número de habitantes de nuestro país. Entonces esto nos pone en cuestión, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Progresividad, este último elemento clave, significa que los derechos humanos están en constante avance, nunca podrán ir en retroceso. Los derechos humanos que se han ganado por la lucha histórica constante, por el trabajo constante, y repito, no solo en el pasado, sino hoy en día también. Los colectivos siguen luchando, hay muchos sectores de la sociedad civil que están luchando. Hablemos de las madres buscadoras, del tema de desaparecidos y desaparecidas, de los luchadores por el medio ambiente, personas que están defendiendo a la diversidad sexual. Todos ellos están logrando que el discurso de los derechos humanos pues vaya ampliándose y esto tendrá que verse reflejado en la normativa y la aspiración es que se vea reflejado no solo en la normativa, sino en las políticas públicas, en los presupuestos asignados y finalmente, pues en la población. Entonces, partiendo de esta idea, vemos que tenemos un avance interesante, estamos nosotros inmersos, estamos en una posición que nos permite decir que México está actualizado normativamente en materia de derechos humanos, pero bueno, las realidades son distintas. Aquí quiero hacer énfasis en el artículo primero constitucional, es el tercer párrafo derivado de esta reforma de 2011. Le voy a dar lectura porque me parece que es importante. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Entonces, vean, este párrafo nos lleva a una analítica muy profunda y de mucha complejidad. Como les decía en un momento inicial, nosotros podemos hablar de violaciones a los derechos humanos por distintos actores a lo que es el Estado. Y creo que para eso no necesitamos mayor información. Como ciudadanos del Estado mexicano es lamentable el encender las noticias todas las mañanas y pues estar escuchando constantemente esta crisis de violación a derechos humanos que existe por parte del crimen organizado, por solo hablar de una de las aristas del problema. Entonces, nos queda claro, efectivamente, hay una falta de investigación y de sanción y de reparación por parte de estas violaciones, por parte del Estado. No nos damos cuenta en el día a día cómo es que pues no alcanzan las carpetas de investigación para todas las violaciones que acontecen día con día. Esto es evidente, es lamentable y creo que es una crisis histórica en el país. Hace no muchos días circulaba, ¿no? Incluso por las noticias, que la Organización de las Naciones Unidas ya ha declarado, Amnistía Internacional también, que México está en una crisis de derechos humanos. El fenómeno de la desaparición está, las cifras son impresionantes, el homicidio, feminicidio, la cooptación que tiene el crimen organizado por parte de la juventud en México también es terrible.
Estamos hablando incluso de formas de explotación, de esclavitud moderna. Todas estas personas que son cooptadas por el crimen organizado y que, bueno, pareciera que el Estado está desbordado, ¿no? Que no hay esta capacidad de investigación, de sanción y de reparación. Fíjense nada más. Pero también en un primer término, la norma constitucional nos habla de la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Y esto nos lleva a una segunda arista del problema. Ya nos queda claro, hay una crisis en cuestión de violación a derechos humanos por otros actores, pero ¿qué pasa cuando el Estado deja de asegurar derechos? Este también es un problema que está, es desbordante en nuestro país. Hablamos constantemente de justicia social, pareciera que es parte del discurso oficial, pero ¿cómo es que se ve reflejada esa justicia social en la vida de las personas? Por eso es que hablamos que las violaciones a derechos humanos por parte del Estado se materializan al no asegurar derechos sociales. Y estas ocurren cuando incumple con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La falta de acceso a estos derechos básicos como salud, educación, vivienda, alimentación o seguridad social no solo son carencias, sino que son violaciones directas a la dignidad humana y a los tratados internacionales cuando el Estado no adopta las medidas para su realización progresiva. Entonces, aquí la pregunta es la siguiente. Para garantizar el cumplimiento y no materializar violaciones a derechos humanos, hay derechos que por su naturaleza implican un hacer por parte del Estado. Este hacer, ¿a qué se refiere? Al diseño a una recaudación, primeramente, de un presupuesto, a un diseño de políticas públicas eficiente, al diseño de políticas económicas también, que impliquen el análisis de las necesidades sociales para que se ejerciten y se pongan en marcha políticas públicas, políticas sociales, políticas económicas que impliquen la realización, la garantía de estos derechos. Ahora bien, todos vemos en el acontecer del día a día pues que pareciera que hay un retroceso respecto de estos derechos. En el tema de salud es preocupante, el presupuesto en materia de salud eh, cada vez se recorta más, esto impacta en el acceso a las personas a servicios de salud, medicamentos, procedimientos, seguimiento a enfermedades crónicas, es muy complejo el tema. Entonces, las repercusiones y los costos humanos pues aún no tenemos indicadores, ¿no? Pero ¿qué se está haciendo al respecto? Ahora, en materia de educación, el problema es el mismo. Para el 2026 se previó esta disminución del 15% del presupuesto respecto al año anterior. Ahora bien, esto implica a cuestionarnos, pues, ¿cuántas personas, cuántas niñas y niños van a dejar de ser beneficiados de tener acceso a la educación por no existir el presupuesto necesario para que esto acontezca en la realidad? Pero bien, hay que ser muy cuidadosos, por eso yo repito, estos espacios son muy interesantes para generar pensamiento crítico. El decir, bueno, el discurso institucional que nos dice, todo esto que yo les acabo de explicar y esta materialización de violaciones a derechos humanos que tienen que ver con los DESCA, estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pues tienen una implicación en materia financiera. ¿Qué nos dice el discurso institucional? Que el presupuesto, el gasto social se está efectuando de manera adecuada, incluso es superior respecto a periodos anteriores. Pero aquí lo interesante es analizar en qué rubros o de qué forma se está haciendo, porque sí efectivamente hay un repunte impresionante respecto de las transferencias directas, ¿no? Háblese de programas sociales, estas cuestiones de pensiones, becas, pero ¿en qué momento se configura una suerte, una figura pareciera clientelar para asegurar votos?
en lugar de garantizar derechos humanos en todo este espectro y en toda esta complejidad, ¿no? ¿Qué es lo que se está descuidando? Entonces, si hablamos de crisis de derechos humanos y cuál es la situación actual, es importante mencionar esto. Este, este dejar de hacer por parte del Estado, pues configura plenamente una omisión y ahora conjúguenlo con la violación a derechos humanos por otros actores, el crimen organizado. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Y bien, ¿qué implica estas obligaciones incumplidas por parte del Estado? No hay protección, es decir, también se impide que terceros violen derechos sociales. Lo vemos constantemente también con el tema ambiental, ¿no? Decía, no, es que el derrame de petróleo fue por una embarcación particular. em, Cómo es que pueden operar empresas particulares impactando en materia de derechos sociales. El ejemplo claro es el derecho ambiental. Tenemos derecho a un medio ambiente sano, un medio ambiente sano que repercute en la salud de las personas, cómo es que no hay un control por parte del Estado o incluso lo que nosotros vivimos, ¿no? Que se dio la construcción de estas refinerías, que se ha dado paso a la construcción de obra pública de grandes proporciones, pero ¿cuál ha sido el impacto para el medio ambiente? Ahí también es un tema interesante. Es preocupante, y pues sin dejar de lado lo que implica también la participación de otros actores, de terceros, en temas de educación y de salud. Salud, pues ya lo había yo comentado hace un momento, bajos fondos, falta de medicamentos, no hay servicios, no hay personal médico y pues especialmente en situaciones de crisis. Hace no mucho vivimos pues una alerta ¿se acuerdan? Por sarampión, una enfermedad que se supone estaba ya erradicada. México tenía hasta hace algunos años uno de los modelos de vacunación líderes en el mundo. Yo recuerdo que incluso cuando yo era pequeña, pasaban enfermeras de casa en casa a asegurarse de que los niños, niñas y niños pues, tuvieran completa su cartilla de vacunación, e incluso adultos. Pero pues el dejar de invertir en vacunas, en personal y en presupuesto trae problemas como este. Derecho a la alimentación. em, Vivimos como consecuencia de todo esto que acabo de mencionar, pues una inflación fuera de control, ¿no? ¿Qué tanto impacta estas decisiones gubernamentales en la economía? ¿Qué tanto impactan las decisiones que hacen prevalecer el interés político en turno, a diferencia de, pues, el bien común, un bien mayor, en incluso esta capacidad de podernos asegurar alimentos todos los días? Eso también es una reflexión interesante y que nos invita a pensar en qué términos está la crisis, ¿no? ¿Qué tanto compromiso político también tenemos como ciudadanos? ¿Qué tanto podemos cuestionar? Y bien, acá les traía un comparativo interesante respecto de la reducción del gasto social. Ustedes, si se pueden dar cuenta, pues hay un decremento, un aumento importante. Yo les comentaba hace un momento, de manera inmediata, pues es evidente, ¿no? Ay, pues el gasto social ha aumentado, está por encima de que ejercicios anteriores. Pero repito, aquí la pregunta es respecto de que pues no perdamos de vista que este aumento fue en transferencias directas. Ahora bien, acá les coloco una infografía interesante respecto en materia de salud. Los hospitales sobre el presupuesto, pero ¿cómo para los hospitales? Un 5,9%. El gasto sigue 6% debajo del Producto Interno Bruto. La salud mental habrá un recorte de 9,9 millones de pesos. El gasto es 2,5% menor a 2025. Los medicamentos sube el gasto un 12,5%, pero habrá recortes para pacientes sin seguridad social. Entonces,
aquí el análisis es interesante. Echemos un vistazo, nos toca como estudiantes, nos toca como ciudadanos, el que no nos quedemos únicamente con la demagogia, ¿no? Sino que realmente estemos analizando cómo es que esto está impactando en nuestras vidas cotidianas y realmente si el ejercicio de este gasto social, de este gasto público en términos sociales, realmente está impactando en la calidad de vida de las personas. Y bueno, para esto, ya les mencionaba, tenemos un sistema universal de protección a los derechos humanos y de ello también se deriva que existan objetivos del desarrollo sostenible. Antes eran objetivos del desarrollo del milenio y ahora son objetivos del desarrollo sostenible. 7 objetivos para transformar el mundo y en los cuales pues México tiene un compromiso activo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la política institucional por medio de las políticas públicas para que esto se consolide y realmente sea parte del día a día? Tenemos que, pues uno de ellos es el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía sostenible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducciones a las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas y por último alianzas para lograr los objetivos. Bien, la invitación es la siguiente. Tenemos hasta el 2030 para lograr estos objetivos. Que echemos un vistazo, seamos más analíticos en qué se ¿cómo ustedes visualizan o pueden identificar que las acciones gubernamentales estén en constante actuar para lograr estos objetivos, ¿no? Fíjense nada más la discusión respecto de medio ambiente, en materia de salud, en materia de educación, igualdad de género. Mm, ¿Cómo es que están actuando? ¿Qué podemos demandar y qué podemos también construir desde la posición en la que nos encontramos? Esto es un tema complejo, repito, nos llevaría mayor tiempo su discusión, pero lo dejo sobre la mesa y también una invitación para la construcción de conocimiento científico al respecto, también para identificar cómo es que se están monitoreando estos objetivos, cómo es que están funcionando nuestras políticas públicas y bueno, entonces nuestro reto aquí Joana, Natalie nos hace un comentario, fíjense, va muy ad hoc con lo que estamos discutiendo. Considero muy importante reconocer que no solo se trata de violencia, sino también de la falta de acceso a derechos básicos como salud, educación y vivienda. Sin duda, el reto actual es que los derechos económicos, sociales y culturales se garanticen realmente y no se queden solo en el papel. Exactamente. Esa es precisamente la discusión. Pareciera que de manera inmediata nosotros podríamos discutir la crisis de violencia y del crimen organizado en México y que es una realidad. O sea, eso es indiscutible, es muy doloroso el momento en el que nos enfrentamos. No quiero pensar las personas que están padeciendo en carne propia pues esta violencia. Simplemente los que ya no están con nosotros, a los que no hemos encontrado y quiénes son sus familiares. Es terrible. Entonces, esto es importante, no lo dejamos de lado, pero tampoco dejamos de discutir esta crisis realmente impresionante respecto a la garantía de los DESCA y qué estamos exigiendo, cómo está trabajando el Estado, qué nos está diciendo y cómo nos permite llegar. Este ejercicio es interesante porque desde el momento en el que está en un tratado internacional ya es un logro en el que pasa una ley, pues también lo es. Ahora que pase al presupuesto, que pase a las políticas públicas y que atraviese por completo a las personas, que los vivamos día a día y que logremos discutir acerca de ellos, que la ciudadanía pueda tener en sus discursos de la vida cotidiana, en propias palabras, sus propios derechos, que los conozca, los discuta y hable de ellos. Ese creo que el gran reto eso es a lo que es una parte a la cual no nos enfrentamos para lograr que pues el mundo sea más justo, ¿no? Que logremos una justicia social de manera real. Bien,
Ahora, ¿qué podemos hablar a grandes rasgos como alcances y limitaciones de las instituciones protectoras de derechos humanos? Ya lo venimos discutiendo, pues hablar de una justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y también medioambientales. ¿Qué tan justiciables son? ¿Qué tanto está trabajando el Estado por garantizarlos, por promoverlos, por respetarlos, no solamente por reconocerlos en la ley? Eso nos queda claro, eso ya viene por default, ¿no? Está en la norma jurídica, repito, no implica un ejercicio constante de transformación, hay muchas áreas también en las que trabajar, pero hablamos de que implica un hacer, que el Estado no sea omiso, que esté efectuando, realizando acciones constantes para que estos derechos sean una realidad. Entonces, ¿qué limitación tenemos de entrada? Pues cuál es el trabajo que está realizando el gobierno en sus diferentes niveles, cómo está ejerciendo el recurso público, cómo es que se configura el gasto social y cómo es que esto repercute en las personas. Ahora, en un segundo escenario, protección judicial como medio menos eficaz. Hablamos de que existen medios de control de la constitucionalidad para la defensa y garantía de los derechos humanos. Esto es una realidad, lo existen y por excelencia es el juicio de amparo, pero también es una realidad que es el medio menos eficaz. No todos podemos acceder al juicio de amparo. Ahorita muchos de los que no han recibido medicamentos o que no tienen acceso a una cirugía, tratamientos, medicaciones por enfermedades crónicas que incluso ponen en riesgo la vida, eh, ¿todos ellos se van a ir al amparo? No es posible. De entrada, el amparo es un medio de protección, de control constitucional, es complejo. Hay pocos abogados, no digo que no existan abogados o que no sea una cosa dificilísima, pero es un juicio complejo, no es accesible para todos. Y digo, si no puedo pagar mi medicación, pues mucho menos voy a poder costear un juicio, ¿no? Porque no va a ser sin pago de honorarios, ¿no? Sería absurdo decir que tenemos el juicio de amparo para la crisis a la que nos estamos enfrentando. Entonces, insisto en nuestra labor, en nuestra capacidad de politizarnos como ciudadanos para cuestionar las decisiones gubernamentales y cómo están funcionando las políticas públicas respecto de la garantía de estos derechos. Y bueno, esto repito, implica la necesidad de que cuestionemos el ejercicio de los recursos públicos, la necesidad de un presupuesto adecuado y, bueno, ¿qué tanto conocen las autoridades respecto del tema? ¿Qué tanto están atravesadas por este discurso de derechos humanos? ¿Y qué tanto también están atravesados por una postura ética al respecto? Que ahora es constante, ¿no? Estas cuestiones de austeridad y no corrupción. Sí, pero lo queremos ver también en la realidad, ¿no? Estos programas de austeridad sí vemos recortes, vemos reducciones importantes, pero repito, no solo queremos ver transferencias directas en los programas sociales, sino también, pues, estas políticas públicas que garanticen realmente la materialización de los DESCA. Y bueno, ojo, esto es un tema interesante. Necesitamos también repensar nuestro sistema de protección a derechos humanos que responda realmente a necesidades sociales y a un modelo económico. Esto es bien interesante. Recuerdo mucho esta postura de la teoría crítica que nos habla de que una producción de conocimiento científico sin tener en referencia el momento histórico y el modelo económico que seguimos es como producir un conocimiento ingenuo, ¿no? Un conocimiento que únicamente va a responder de manera inmediata a las necesidades de saber, pero que no va a tener impacto en las razones profundas del mismo. Si hablamos de derechos humanos, tenemos que analizar el momento social en el que estamos inmersos. ¿Qué necesidades han acontecido de esas transformaciones sociales? Háblese, por ejemplo, del crecimiento y repunte que ha tenido el crimen organizado. No podemos esperar resultados con los mismos estándares de hace
20 o 30 años, donde sí operaba el crimen organizado, pero no en las formas operativas sofisticadas y en conjunción con el propio Estado. Podemos hablar, ya dentro de la teoría hay muchas personas que han desarrollado conceptos complejos, narcocultura, narcopolíticas, narcoestados. Entonces, al respecto, esas lógicas de interacción han cambiado y también lamentablemente el consumo de la vida humana, porque el crimen organizado, estas actividades em, que están por fuera de la norma, que se entiende que son de criminales, de personas que están cometiendo delitos, lamentablemente consumen la vida humana. Son una lógica que está inmersa también en una lógica económica. Esto no es como que se reprodujeran solos y pues por allá surgieron, no, están anidados con la estructura económica y también con la estructura política. Entonces, es una invitación a que planteemos cómo estamos analizando el fenómeno de los derechos humanos, cómo estamos analizando estos conceptos, su capacidad de interpretación, su amplitud, su operatividad en la norma jurídica, cómo están gestándose desde la teoría, pero también desde qué circunstancias. No dejemos de lado estos elementos para que podamos dilucidar, si no soluciones inmediatas o medidas efectivas ya de manera urgente, por lo menos avisoremos un camino con mayores certezas, con mayores, que nos lleve a delimitar realmente cuál es el problema y que por medio de pequeñas acciones podamos impactar de manera efectiva, repito, en la vida cotidiana de las personas. Bien, para esto, esta discusión ya nos quedó claro. Nosotros estamos ya muy certeros en cómo están funcionando los derechos humanos dentro de la normativa. Ya echamos un vistazo a esta reforma, qué elementos tiene, cómo es que nos encontramos en un, digamos, en un desarrollo óptimo por parte de la normatividad dentro del sistema jurídico. Ya analizamos a grandes rasgos, pues, cuáles son esas implicaciones a las violaciones a derechos humanos, ¿no? Quise destacar sobre todo a los DESCA, este conjunto de derechos que son vitales para la existencia humana. Dejemos, no dejamos de lado otros derechos, pero estos nos hablan de de la seguridad humana como un concepto en sí mismo. La seguridad humana nos habla de la capacidad que tienen las personas de vivir sin miedo. No solamente el miedo por parte de la agresión de un agente externo al Estado, sino miedo a no tener que comer, miedo a no tener mis medicamentos o una consulta, miedo a que me pase algo, tenga un accidente o de pronto me dé apendicitis y no tenga una institución de seguridad social a donde yo pueda ir y que me puedan intervenir, por ejemplo, de manera urgente. Miedo a no salir de mi casa, a salir de mi casa y pues no volver. Esa clase de, de libertades se refiere a la seguridad humana. Entonces, por eso quise hacer énfasis en esta suerte de derechos. Ahora bien, hablando de omisiones por parte del Estado. Me pareció interesante traer a colación una de las sentencias paradigmáticas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes bien lo saben, tenemos un sistema universal de derechos humanos encabezado por la ONU, un sistema universal que entiende que todos los países que han ratificado estos instrumentos internacionales pues están reconociendo estos derechos en estos términos y con esas características. De ahí partimos que existen sistemas regionales de protección a los derechos humanos. Está el africano, está el europeo. Nosotros pertenecemos al Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos. Respecto de esto, pues estamos sometidos a la Corte Interamericana, a su jurisdicción, pero una de las sentencias paradigmáticas que tenemos es la que es emitida en 2009, es la llamada sentencia del campo algodonero. En esta sentencia, pues el Estado, la Corte Interamericana condena al Estado mexicano por la desaparición y asesinato de 3 jóvenes en Ciudad Juárez.
Se establece un precedente histórico sobre el feminicidio, violencia de género y deber de debida diligencia. Aquí hay puntos importantes a tratar. Destacan dentro de la sentencia la responsabilidad estatal por negligencia. Esta sentencia pues tiene que ver con las llamadas muertas de Juárez, esa crisis que aconteció a finales de los noventas respecto de pues, múltiples feminicidios que en ese momento se les consideraba homicidios y que tuvieron múltiples causas, ¿no? Causas económicas, sociales, sabíamos que estaban aconteciendo en una región fronteriza, en una región donde estaba funcionando como maquila, como mano de obra barata, había muchas mujeres desplazadas del interior del país, se conjugaron muchos factores para que se detonara un fenómeno de violencia respecto de las mujeres, pero trajo a colación una analítica y una mirada distinta respecto de la muerte de estas mujeres. Es importante también tener como antecedentes que fue producto de la lucha también de muchas madres. El que se haya logrado esta sentencia de la Corte fue producto del trabajo duro de diversas académicas para ponerle un nombre a lo que estaba pasando y también de muchas madres que se dieron a la tarea de luchar fuera de los espacios locales, ¿no? Por lo que estaba sucediendo. Entonces condenan al Estado mexicano en este sentido. Responsabilidad estatal por negligencia, pues, ¿qué pasaba? Solo se recogían cadáveres, se hacía el levantamiento del cadáver, no había investigaciones, no había protocolos, no había culpables y no había una reparación del daño. No existía el reconocimiento del feminicidio, ¿no? Había teorización, había teóricas que ya estaban hablando de ello, pero es Marcela Lagarde, en México, quien logra ponerle un nombre, ¿no? A esta agresión que impacta en el derecho a la vida en las mujeres y que es por razón de género. Se daban elementos en estos homicidios de ese momento que ahora entendemos que son feminicidios, que hablaban de una violencia en su máxima expresión al punto de terminar con la vida, pero que eran en razón de género. Y violencia de género y estereotipos por parte de las propias autoridades y pues una obligación también de reparación del daño. Se nos condenó también a, a hacer una suerte de memorial para que no se olvidara, no quedara en el olvido estas víctimas, el nombre de estas víctimas, que el Estado se disculpara por sus omisiones, y pues esto tuvo un impacto en la justicia. Todas estas sentencias, estas condenas que recibe el Estado mexicano, se entiende que en el tenor de los derechos humanos tendrían que tener un impacto en la justicia mexicana. Y sí fue así. Efectivamente fue así, pero esto lo traigo a colación en el tema porque está muy reciente. Si ustedes vieron las noticias, pues aconteció un feminicidio en la Ciudad de México por una chica que fue a buscar trabajo a un edificio. Le ofrecieron trabajo como empleada doméstica en un anuncio, ella ingresa al inmueble y pues ya no sale con vida. Aquí a mí lo que me llamaba mucho la atención fue el abordaje mediático que se le dio. Afortunadamente los familiares logran colocar en la discusión pues lo que está sucediendo. Vimos a una madre desesperada tratando de convencer a las autoridades de que pues tenían que investigar, y la respuesta que ella daba y que caló profundamente fue que le pedían dinero para agilizar para iniciar la investigación, iniciar su carpeta de investigación, y también le decían que se tenían que esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de su hija. Y a mí lo que me sorprende es que nadie está hablando del protocolo ALBA, que nadie esté discutiendo, no solamente de manera inmediata, pues del acto de corrupción, ¿no? Ya dijeron las autoridades que estas personas fueran separadas de su cargo. Fíjense, a esto es a lo que quiero llegar, que dentro del discurso, incluso de los medios, no está la violación a derechos humanos que sufrió la mamá y los propios familiares al momento en el que se les niega el inicio de la investigación, porque existe el protocolo ALBA, que es producto de esta sentencia paradigmática. Es decir, ustedes pueden identificar esta memoria histórica de la que les hablo. Hablamos de que estas madres que estaban día a día
en la búsqueda y en la lucha constante por la visibilización del feminicidio y los alcances que tuvieron una repercusión, y una de ellas es el protocolo ALBA. Fíjense, el protocolo ALBA es un mecanismo mexicano de búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, creada tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero en el 2009, para remediar negligencias. Formalizada en el 2003 en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras la lucha de familiares que buscaban desde el alba. Por eso se llama Protocolo ALBA, porque las madres desde el alba en el desierto comenzaban a buscar a sus hijas. Entonces, ¿qué implica? Búsqueda inmediata. No es necesario esperar 72 horas porque la denuncia por desaparición debe ser atendida de inmediato. Implica coordinación institucional en los 3 niveles de gobierno: fiscalías, medios de comunicación y sociedad civil. Tiene un protocolo de 3 fases: reporte, acciones urgentes, niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, fiscalías, diligencias intermedias para la ampliación de la búsqueda y desactivación al localizar a la víctima. Ese es el objetivo. Entonces, me parece sorprendente que nadie, ninguna de las autoridades que dieron un mensaje al respecto, esté hablando de esto. Esto se supone que ya era un derecho ganado, que implicaba el reconocimiento a los derechos humanos de estas personas, tanto para la persona que está desaparecida como para los familiares que están iniciando su búsqueda. Se llama protocolo ALBA por eso. Entonces me parece sorprendente que le hayan respondido a esta madre con esto, ¿no? Que hay que esperar 72 horas. ¿El enfoque cuál es esto? Que se activa inmediatamente la presunción de riesgo de desaparición, violencia física, sexual o feminicidio. Lamentablemente aconteció el feminicidio. Entonces, es nada más una pequeña muestra de cómo están funcionando nuestras instituciones y cómo está totalmente separado también de nuestras formas discursivas nuestros propios derechos humanos. Sería interesante que alguien hiciera mención de esto, ¿no? Repito, no lo vi ni en las noticias, ni en los discursos oficiales, y pues tampoco dentro de la crítica que hacía la ciudadanía. Espero que esto no se quede solamente en una noticia más, ¿no? Y que sea el punto de partida para investigaciones más profundas. Supongo que sí tiene que ver con un tema de corrupción, pero también es evidente que pues sucede algo más profundo. Espero que se haga lo debido. Bien, bueno, finalmente quiero cerrar esta charla. Ya puse ejemplos de violaciones a derechos humanos por parte del Estado. Tristemente hay un montón. Son muchísimos por parte de actores, otros actores, pues repito, los vivimos constantemente. Y no quería dejar yo de abordar el tema de la sociedad civil ante los derechos humanos. Tristemente también México es uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos. Solamente con 92 asesinatos registrados entre diciembre del 2018 y diciembre del 2023. Guerrero, Chiapas y Veracruz concentran la mayor violencia, con un incremento del 25% en homicidio de defensores ambientales durante el 2024, sumando 25 casos este año. Entonces, fíjense nada más cómo se conecta, ¿no? Hablamos de gente que está muy activa en el tema de desaparición, en el tema de trata de personas, en el tema de la diversidad sexual, y vean el impacto también profundo que existe con los defensores ambientales. ¿Por qué? Porque se podría entender también que los perpetradores de estos crímenes no solamente son agentes del Estado, sino agentes privados, que se entiende que los defensores ambientales pues tocan intereses privados de manera muy importante. Y vean cómo esto está anclado en un sistema económico. Son personas que están luchando por no permitir que se deprede la vida en todas sus formas. Así que, pues, ¿qué está haciendo el Estado al respecto? ¿Y cómo es que opera con mayor potencia actores privados? Porque esto impacta en el mercado. Tiene un trasfondo también monetario. Así que, repetía yo, ¿no? Desde el inicio, tenemos que repensar los abordajes, la forma en la que estamos estudiando, comprendiendo
interpretando los derechos humanos y también los mecanismos con los que contamos y el alcance en que tienen a las personas, a los grupos a los que están dirigidos, porque no nos enfrentamos a las mismas problemáticas que hace 10, 20, 30 años. Creo que atravesamos momentos muy complejos que están insertos en dinámicas múltiples que nos invitan también a hacer analíticas de mayor complejidad. Cerramos con estos números: homicidios totales, más de 90 defensores asesinados en el sexenio anterior; defensores ambientales, 189 personas defensoras de la tierra y medio ambiente en la última década; aumento importante en el 2024, 25 casos más de defensores ambientales asesinados, un incremento del 25% respecto a 2023. Les digo, aquí el tema económico es evidente. Los estados con mayores índices: Guerrero, Chiapas, Veracruz, Sonora y Oaxaca. Perfil de agresores: pues tenemos obviamente a grupos criminales y agentes estatales también como perpetradores, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues a menudo en un contexto de impunidad. ¿Cuántos nombres nos vienen a colación de defensores del medio ambiente, de madres buscadoras, una incluso ultimada, ¿no? Frente a un palacio municipal? Entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Creo que nos enfrentamos a una crisis importante, también por omisiones muy graves por parte del Estado. Y bien, ¿qué tendríamos por cosas por hacer? Yo pensaría, como conclusión ahora sí de esta plática, tendríamos que repensar a los derechos humanos desde la teoría también, no solamente desde la normativa, su origen y evolución, e incluso como un proyecto ideológico. ¿Qué tanto se han insertado los derechos humanos como parte de los discursos institucionales e incluso pareciera como un dispositivo de neutralización de los mismos, ¿no? Están tan insertos en el discurso, tan abordados, tan relatados dentro de la comunicación, que pareciera que ya están logrados, y esto no es así. Sucede constante, por ejemplo, dentro del feminismo, las críticas y las voces que dicen: no, pues es que ya tienen todos sus derechos, o sea, ¿qué más quieren las mujeres? Y cuando lo analizamos, nos ponemos a pensar, pues es que sí hay un montón de derechos reconocidos, ¿no? Por la norma, pero realmente esto devela, esto nos está relatando, nos está dando cuenta de cómo viven las mujeres, y no es así, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los derechos humanos en todo su espectro. ¿Qué tanto podemos nosotros mirarlos incluso como un proyecto ideológico cuando no son analizados con seriedad y cuando no son materializados por el Estado? Se quedan en una suerte de demagogia. Entonces, ojo con eso. Esa es una obligación que tenemos como estudiantes, como académicos y como sociedad civil. No dejar que esta discusión solamente se quede en su reconocimiento jurídico, normativo, e incluso dentro de la teoría, y que dejemos de analizar qué evolución están teniendo y cuál es este punto de partida. Creo que son ejercicios interesantes que podemos hacer. Si los planteamos como un evento lineal y sin estos retrocesos, la verdad es que nosotros estamos viviendo un retroceso, no solo en México, en América Latina y el mundo. Hemos visto en días recientes a grandes potencias enfrentarse de manera militar, atravesados por intereses en hidrocarburos, atravesados incluso por aparatos ideológicos religiosos, dejando de fuera esto, por lo que tanto se había luchado a lo largo de décadas: el reconocimiento del valor de la persona humana. Sale un presidente a declarar que en la noche va a desaparecer una civilización entera, y que la comunidad internacional haya guardado silencio es increíble. Esto nos dice mucho de la crisis civilizatoria por la que estamos atravesando. Entonces, si seguimos pues ahora sí, en el discurso, en la línea recta de que los derechos humanos están en progresión constante, avanzan y tienen un evento lineal, pues también caeremos en errores como estudiosos del tema. No podemos dejar de reconocer que hay retrocesos importantes, que las realidades materializan otras cosas
y que nosotros, si no ponemos y sometemos a discusión los propios conceptos, pues tendremos obstáculos epistémicos importantes para generar conocimiento real, conocimiento social y efectivo, porque en ningún sentido tienen las ciencias sociales si no tienen también ninguna ciencia, ni las exactas ni las sociales, si no tienen como objetivo pues aliviar el sufrimiento. Entonces, no dejemos de lado esto. Son categorías que están sujetas a análisis y creo que con mayor profundidad en los tiempos actuales. Otra cosa interesante, insistía, por eso el ejercicio del protocolo ALBA, no dejar atrás la memoria histórica. Hablar de los derechos humanos hoy en día también es hablar de la lucha de la sociedad civil de las poblaciones por el reconocimiento de los mismos. Hablar de esto, pues, es no dejar de reconocer nuestra memoria. En estos derechos viven estas luchas, viven en su contenido y también en la capacidad que tenemos de estudiarlos, de entenderlos, comprenderlos y de hacerlos exigibles. Tenemos problemas de emergencia inmediata para la humanidad y que implican estos derechos humanos. El calentamiento global, por ejemplo, las crisis ambientales que hemos vivido en recientes días por derrames de petróleo, eh, los incendios constantes en refinerías, en obras públicas que no cuidaron y el tema ambiental. Esto nos lleva a que pues, nos replanteemos nuestra posición como humanos en el planeta y que ya no hay más tiempo. Si no somos capaces de pensar, de exigirle a los gobiernos que pongan, que pongan enfoque, que pongan la mirada y que replanteen sus estrategias, pues vamos a llegar al punto en el que quizás sea demasiado tarde, ¿no? También, pues, lo veníamos comentando, enfrentamos desigualdad por esta cuestión de falta de protección, de promoción, de garantía de estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, traen como consecuencia desigualdad. No hay otra cosa, ¿no? Hablamos de nudos estructurales, de violencia estructural, cuando no permitimos que exista, no haya esa voluntad política para que existan políticas públicas y asignación de presupuesto, pues que permita realmente impactar a la golpear, ¿no? Las cifras de desigualdad. O sea, pueden haber apoyos, becas, pensiones, muchas cosas, pero si no se tratan los nudos estructurales, pues vamos a seguir a parar en el mismo sitio, ¿no? Y con complejidades aún mayores. El crimen organizado, el papel que tienen con el sistema económico, un sistema económico que es depredador, y bueno, cómo podríamos nosotros poner en juego a los derechos humanos en todas estas problemáticas. Ahora bien, insisto, pensemos en los derechos humanos desde nuestra vida cotidiana y también desde la comunidad. Para los que son estudiosos del tema, pues existe esta visión comunitaria, no solo desde la individualidad, ¿no? También existe una visión comunitaria de los derechos humanos y creo que esta es también de urgencia. La mirada a esta perspectiva comunitaria es urgencia y esta interdependencia que tenemos hacia todas las formas de vida. Nos toca ser muy conscientes respecto a cómo estamos consumiendo, a costa de qué, quién no está consumiendo y cómo esto impacta en el resto de las formas de vida, ¿no? Creo que es importante que no dejemos de lado estos temas. Ahora bien, derechos humanos, ¿para qué humanos? Realmente que seamos muy críticos en lo que estamos nosotros pensando, cómo estamos actuando y cómo estamos em, haciéndonos a la idea de estos derechos. ¿Quiénes sí son sujetos de ellos, no? ¿Quiénes sí pueden discutirlos? ¿Quiénes tienen espacio a estas discusiones, a pedirlos, a hacerlos justiciables? Para todos, sí es real. Estamos siendo conscientes de que todos somos poseedores de dignidad humana por el simple hecho de ser seres humanos. Es también una reflexión interesante. Y bueno, habrá también que pedir cuentas y nosotros construir también indicadores. Necesitamos cifras y monitoreo real de la justiciabilidad de los derechos humanos. Repito, es sencillo, ¿no? Relativamente sencillo
decir, mira, es que el gasto social aumentó en tanto, ahora tenemos tantas becas otorgadas. Me viene mucho a la mente ahora que esta, ¿cómo se llama? Citlali, la que estaba en la Secretaría de las Mujeres, que ahora renunció al cargo y la presidenta habla de sus logros, ¿no? Repartió no sé cuántos miles de cartillas de derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, y no sé cuántos programas, y participó en tantas reuniones, y me quedé yo pensando, ¿y a cuántas madres buscadoras se atendió? ¿A cuántas madres buscadoras se les dio asistencia? ¿Cuántos protocolos por feminicidios se iniciaron? ¿Cuántas carpetas de investigación se iniciaron de manera inmediata, ¿no? Por la desaparición de una niña, de una mujer. Entonces, esas son las cifras que yo creo que son necesarias. Y finalmente, pues hablar de, este, de esta necesidad de ética en el mundo y una no deshumanización. No dejemos que las noticias constantes, que la barbarie que acontece día con día, pues nos hagan normalizar lo que estamos viviendo, ya sea en el contexto local, nacional o internacional. Pareciera que ya es parte de la normalidad de tener estas cifras, tener estos datos, la referencia a carpetas de investigación iniciadas, el tener esta información constante, ¿no? Pero es delicado el que esto forme parte de nuestra idea de lo que es vivir en México. Eso pensaría que es el punto clave. No permitir que esto se normalice, no permitir tampoco que acontezca el actuar propio de los que nos rodean y de todas las estructuras y autoridades y no exigir que no sea con ética. Entonces, esa sería mi reflexión final. Esta sería como una suerte de listas, de lista de cosas por hacer para nosotros realmente, pues poder impactar, realmente poder lograr vivir una transformación y que los derechos humanos sean parte de nuestra vida cotidiana. Eso sería todo. Muchísimas gracias. TUEMEX. Administración 2025-2029.